Hola a todos los amigos de Filosofía Apuntes. Este apunte que vamos a hacer es totalmente importante y es totalmente relevante a lo que vamos viendo en la cronología de la historia de la filosofía. Vamos a ver, chicos, la historia del judaísmo en una primera parte, es decir, desde el profeta Abraham hasta Jesús. ¿Por qué ver religión judía en filosofía? Bueno, chicos, porque en la Edad Media nos va a servir bastante. De hecho, hay un filósofo muy connotado en la Edad Media, llamado Maimónides, el maestro Maimónides, que de hecho vamos a ver más adelante, y sería muy bueno que nosotros supiéramos el contexto de el judaísmo, ¿no? En el blog revisamos la filosofía de la mano de Platón y Aristóteles. Luego analizamos la filosofía de Cicerón, Séneca, Plotino y San Agustín. Debemos considerar que pasando a San Agustín de Hipona, entraremos en el mundo de la Edad Media, la cual abarca la mayoría de las religiones. Es por eso que debemos estar preparados ante tales pensadores que remecen la antigüedad en cuanto a la mezcla de religión y filosofía. Veamos la historia de los judíos, que es una religión que no ha quedado indiferente durante la historia moderna ni tampoco en la antigüedad. Por lo tanto, sin más dilación, vamos allá. Los judíos pueden ser las personas más persistentes y continuas en la historia de la humanidad. Su religión es de carácter monoteísta y la tierra escogida para ellos es justamente Israel. Si leemos la Biblia nos daremos cuenta que Israel fue defendida numerosas veces por Dios, que elegía a ciertos personajes que luego se convertirían en reyes y profetas para luchar en nombre de Dios. Partiremos analizando la historia que nos presenta la Biblia sobre los judíos. Es claro que tendremos que comenzar con la historia de Abraham y por lo tanto pasar por el Pentateuco, es decir, los primeros 5 libros de la Biblia, o también llamado por los judíos como Torá. El conjunto de libros del Antiguo Testamento es llamado Tanaj y se compone de los siguientes: la Torá, ¿no es cierto?, que significa instrucción; el Nevim, que significa profetas, por lo tanto ahí vamos a ver todo lo concerniente a ellos; y el Ketuvim, que significa escritos. Chicos, si hay alguna persona, ¿no es cierto?, que sea judía o sea entendida, ¿no es cierto?, en el lenguaje hebreo, discúlpeme por favor en lo más profundo mi pronunciación, ¿ya? Por favor, discúlpemela, porque en realidad yo soy muy fijado, ¿no es cierto?, con el lenguaje. Soy profesor de inglés y me fijo en los lenguajes extranjeros, pero aquí se me es muy difícil el hebreo, ¿no? Por lo tanto, pido las disculpas correspondientes. ¿Por qué se llama Tanaj? ¿Por qué se llama Tanaj entonces si tenemos Torá, Torá, Nevim, Ketuvim? ¿Por qué se llama Tanaj entonces? Digamos, el compuesto completo del Antiguo Testamento, porque reúne el acrónimo de las letras de cada libro, es decir, el Ta, ¿no es cierto?, por la Torá, Ta; Na por el Nevim y Aj por el Ketuvim. Se debe a que la pronunciación de la K en hebreo antiguo es una J muy suave. Veamos desde dónde comienza esta historia de los judíos para ubicarnos en el tiempo. Entonces, el judaísmo bíblico comprende la historia de 3 patriarcas. La primera familia judía que podemos ubicar en la Biblia serían los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. Dios quiso crear un pueblo que diera orígenes a muchos otros pueblos más, y escogió a Abraham, que de hecho significa padre de muchos pueblos, para emprender esta tarea. Abraham era descendiente de Noé. ¿Se acuerdan del arca de Noé? Me imagino que todos la conocerán, ¿no? Y Abraham era descendiente de Noé, quien tuvo 3 hijos, Cam, Jafet y Sam.
Abraham es descendiente de este último hijo de Noé, es decir, de Sem. Por eso se le llama semitas a los judíos. En efecto, usted puede escuchar el término incluso de manera, digamos, en estos tiempos se les dice a los judíos semitas, ¿ya? Porque en efecto vienen de la descendencia de los hijos de Noé, que es en este caso Sem, ¿ya? Son descendientes de Sem. El padre de Abraham era Taré y juntos estaban asentados en la tierra de Harán, Mesopotamia. Taré murió a los 205 años de edad, pero ya antes Dios le había dicho a Abraham que se dirigiera a la tierra donde él y su gente se convertirían en el pueblo de todos. Dicha tierra era Canaán, que era un desierto. Abraham dejó a Harán a los 75 años de edad. Abraham tuvo como esposa a Sara, quien además era su media hermana. Los dos tuvieron a su hijo Isaac, quien luego se convertiría en el segundo patriarca. También tuvo que circuncidarse. ¿Ah? ¿Qué es esto de la circuncisión? Era, un corte circular, ¿no es cierto? Un corte circular del prepucio del pene humano, ¿no es cierto? Era típico, era una costumbre típica, ¿no es cierto?, circuncidarse. Y tuvo que hacerlo por orden divina de Yahvé, ¿no es cierto? Dios, al tener una distinción entre su pueblo y los otros. Para eso se circuncidaban. Las circuncisiones han sido una tradición judía desde hace 4500 años, desde el primer patriarca que fue Abraham, quien puede situarse su existencia en el siglo XX o XIX antes de Cristo. Todos los hijos de judíos debían ser circuncidados al 8º día después del nacimiento. Se tomaba como una ofrenda de sangre, se tenían que automutilar. También era el jefe de una tribu llamada Javirú, donde tenía 300 servidores, por lo que la convivencia con su sobrino Lot sería imposible. Se separaron. Abraham permanecería en Gomorra y Lot en Sodoma. Por otro lado, Dios avisó a Abraham que destruiría Sodoma y solo Lot y los suyos podrían salvarse. Abraham habló con Dios y los dos resolvieron que si encontraban 10 justos, entonces la ciudad no sería destruida. Sin embargo, de la ciudad solo salió Lot con su esposa y sus hijas. El relato termina cuando Lot va caminando con su familia para salvarse, pero bajo esta había una condición: nadie podía mirar hacia atrás. No obstante, su esposa miró hacia atrás cuando iban saliendo de la ciudad para verla, ¿no es cierto?, para ver que la ciudad estaba destruida, y como desobedeció esta orden, la esposa de Lot, ¿no es cierto?, se convierte en sal. Se convierte en sal en ese mismo momento que mira hacia atrás. Uno de los hechos más controvertidos unidos a la familia de Abraham es cuando el patriarca fue ordenado por Dios a asesinar a su hijo Isaac, quien estaba recién nacido. ¿Por qué Dios envía a Abraham a acabar con su hijo? Bueno, se dice que solo para probar su fe. Se suponía que Abraham debía matar a su hijo en un altar. Sin embargo, cuando estaba a punto de hacerlo, un ángel apareció y lo detuvo. Dios le dijo a Abraham: no extiendas tu mano contra el niño, pues veo que eres temeroso. Acto seguido, en las cercanías del lugar, apareció un ternero para alimentar a su familia. Esto ha generado muchas controversias en cuanto a que la moral judía pareciera tener una mella. Sin embargo, hay que entender el significado profundo que tiene esta historia, y es que todo lo que está en el mundo es de Dios. Después de esto, la esposa de Abraham muere a los 127 años, y la entierra en Hebrón, ciudad actualmente ubicada en Cisjordania, donde se encontraría la llamada tumba de los patriarcas. La tierra pertenecía a Efrón el hitita, y Abraham tuvo que comprarla por 400 monedas de plata. Luego Isaac heredó el patriarcado de su padre, teniendo como esposa a Rebeca. Su esposa tenía 60 años y dio a luz a Esaú y Jacob.
Ambos tuvieron problemas, pues Esaú era el primogénito y Jacob estaba envidioso de él. ¿Quién podría ser el siguiente patriarca si eran dos hermanos? Los dos hermanos tuvieron que pelearse el patriarcado y justamente fue Jacob quien lo ganó al engañar a su hermano Esaú, dándole un guiso rojo preparado previamente para quedarse, ¿no es cierto?, como patriarca. Esto hizo que Esaú despreciara su primogenitura y cediera su puesto a su hermano. Por lo tanto, si tuviéramos que hacer una especie de diagrama, si ustedes quieren, podríamos decir que primero tenemos a Noé, ¿no es cierto? Tenemos a Noé, tenemos a los hijos de Noé, que son Cam, Sem y Jafet. De Sem, ¿no es cierto?, entre muchos hijos que tuvo, estaba Taré. Taré tuvo 4 hijos además: Harán, Sara, Nacor y Abram. Abram y Sara, que eran hermanos, ¿no es cierto?, tuvieron a Isaac. Isaac, ¿no es cierto?, fue esposo con Rebeca y ellos tuvieron 2 hijos, ¿no es cierto?, que fue Esaú y Jacob. Por lo tanto, de todo esto, de todos estos personajes tremendamente importantes, los 3 patriarcas judíos serán Abraham, Isaac y Jacob. Esos serán los 3. El asentamiento de Abraham. La tradición israelita conviene en llamar Yahvé a Dios para ser conocido y adorado por todo el mundo. Abraham no alcanzó a conocer esta denominación, aunque sí se llevó una misión importante, que era llegar a la tierra de Canaán. Abraham recibió la revelación de Dios de que tenía que dirigirse a Canaán, ya que en Siquem Dios le daría la tierra para que las tribus de Israel se propagaran. Ahí pudo controlar un pequeño reino alrededor de Siquem y sus hijos heredaron sus posesiones. Luego Abraham se asentó en Egipto, pero de ahí tuvo que huir porque el rey Abimelec codiciaba a su esposa. Finalmente se devuelve hasta Hebrón. Las otras tribus no tenían el mismo concepto que el pueblo judío sobre Dios. Muchos lo llamaban El, Baal, Ugarit y otros nombres que eran ajenos a los judíos porque eran otras tribus, ¿no? No tenían nada que ver. Bueno, chicos, vamos a hacer una pausa acá porque ya hemos contado más bien la historia de Abraham y vamos a pasar a otra historia tremendamente interesante, que es de José y otro de los personajes más connotados de la historia judía, que es Moisés. ¿Ya? Por lo tanto, vamos a hacer un alto hasta aquí y luego vamos a continuar con la historia de José y Moisés. Bueno, si usted quiere, si le ha gustado hasta aquí el video, haga like, comente, comparta, suscríbase. Y si quiere ver esta información escrita, entonces acceda al blog que está en la descripción del video. Entonces hacemos una pausa.
volvemos entonces con nuestra historia del judaísmo. Como dijimos, ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob pudieron conocer la tierra prometida de Canaán, pero quien sí estaba destinado a esto era Moisés, quien por su historia su nombre significa el salvado por las aguas. Por otro lado también tenemos la figura de José, quien fuera un estadista de un gobernante extranjero. Primero hablemos de José. Tenemos que hablar de José, o sea, ya hablamos de Abraham, Isaac, Jacob, ahora viene José. Este tenía una capacidad para predecir los hechos futuros, ya que podía interpretar los sueños, por lo que este poder lo llevó a tener un lugar importante en el reino del faraón. Estamos hablando en Egipto. La historia de José desde un comienzo fue difícil, pues siendo su padre Jacob y Rebeca, ¿no es cierto?, los hijos de Isaac, fue vendido en Egipto por sus hermanos, quienes lo dejaron en un pozo. Con el tiempo una multitud de mercaderes lo encontraron y lo vendieron. De Canaán, José fue a parar a Egipto. Por lo tanto, ¿no es cierto?, teníamos que la historia, ¿no es cierto?, de los patriarcas gira en torno al desierto de Canaán, pero ahora con José nos vamos para Egipto. No obstante todas sus dificultades, José, debido a esta habilidad de interpretar los sueños, pudo volver a reencontrarse con su familia. Murió a los 110 años de edad y su veracidad histórica arqueológica indican que es probable que no haya existido. Esa es la historia más o menos de José. Y fíjense, morir a los 110 años de edad. Luego tenemos a Moisés con una historia que es conmovedora, así como también emocionante, pues pasó por muchos acontecimientos. Dios le permitió llevar a cabo sus planes, como por ejemplo cuando hizo llover plagas al faraón de Egipto, que esclavizaba al pueblo, ¿no es cierto?, de Moisés. Liberó a su pueblo de la opresión de Egipto y junto con ellos Moisés creó lo que más tarde se denominaron las tablas de la ley, donde se encontraban los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos, chicos, que no hay que pensar que eran las únicas leyes, pues el Antiguo Testamento también tenía otros preceptos, ¿no es cierto?, que aparecían ahí en lo que se conoce como el Pentateuco, que ya habíamos mencionado, que son los 5 primeros libros de la Biblia. Su éxodo no estuvo fuera de dificultades, ya que el pueblo de Moisés era muy impaciente y terco con las exigencias de Dios. Conocido es el hecho cuando su pueblo, al no poder esperar que Moisés terminara de hacer las tablas de la ley en el monte Sinaí, comenzaron a adorar a un becerro de oro. Luego, el pueblo de Moisés comenzó a reclamarle a este que estaban hambrientos y que no podían beber solo maná, ¿no es cierto?, que era una especie de líquido, una fuente de líquido dada para el pueblo de Moisés, dada por Dios para el pueblo de Moisés. El pueblo comenzó a despreciar lo dado por Moisés y le reprocharon que en Egipto, si bien eran esclavos, al menos le daban pescado y carne. Dios desató su ira contra ellos y murieron justamente los que se quejaban. La tumba fue llamada Kibrot Hatava, que en hebreo significa tumba de la gula. Esta huida significa muchas cosas para el pueblo de Israel. Una de ellas es la exclusiva lealtad a Yahvé y su adoración, así como también la negación a la iconización de la imagen de Yahvé. Para ser más precisos, veamos los 10 mandamientos en su orden. El primer mandamiento dice: no reconocerás otros dioses en mi presencia. El segundo dice: no te harás imagen tallada de las cosas del cielo. El tercero: no pronunciarás el nombre de Dios en vano. El cuarto: no trabajarás el séptimo día. Quinto: honrarás a tu padre y a tu madre. Sexto: no matarás. Séptimo: no cometerás adulterio. Octavo: no robarás. Noveno: no darás falso testimonio. Y el décimo: no codiciarás los bienes ajenos. Estas tablas de la ley fueron transportadas en un arca construida por Moisés, llamada por Dios como el Arca de la Alianza. El Arca de la Alianza. Y si es que ustedes lo ven, ¿no es cierto?, en la Biblia, van a ver que esta arca tiene un montón de detalles, ¿no es cierto? Si ustedes ponen Arca de la Alianza en Google, se van a fijar que es justamente un arca, no un arca de Noé, ¿no es cierto? Pero es como un gran cofre que está unido por unas
está compuesto de algunas varas, de unas estatuas, ¿no es cierto?, de ángeles, y por lo tanto es como lo diría, un artefacto con muchos detalles, ¿no? Y esta arca, ¿no es cierto?, la llevaban en el desierto, por lo tanto era una gran carga. La figura de Moisés es algo totalmente nueva, pues no solo era alguien que proveía a su pueblo de cosas, sino que también lo lideraba como si fuera un general o algo parecido. Estos mandamientos irán acompañados de diversos preceptos que terminarán siendo conocidos como la ley mosaica, promulgada en el año 1250 a.C. 1250 a.C., o sea, antes de lo que hablamos de Platón, de Aristóteles, ¿no es cierto? Bueno, ya existían, para ese tiempo, en todo caso, ya existían otros códigos, como el rey Ur-Nammu, ¿no es cierto? Como el del rey Ur-Nammu, que era de Mesopotamia, ¿no? Así que no piensen que el Antiguo Testamento es quizá el libro más antiguo, no es así. Hay otros textos mucho más antiguos. Bueno, y aquí terminamos la Torá, ¿no es cierto? Aquí terminamos la Torá. Con la historia de Moisés, entonces terminamos, que es bien larga, ¿no es cierto? Nosotros solamente la hemos hecho de alguna manera más corta, pero la verdad es que es bastante larga la historia de Moisés, con más detalle. Aquí la hemos resumido muchísimo, ¿no? Lo importante de aquí es que ahora se viene otra historia y ahora vamos con el Nevim, porque si recuerdan, chicos, nosotros habíamos dicho que el Tanaj, ¿no es cierto? El Tanaj, que era el Antiguo Testamento, ¿no es cierto?, estaba dividido por la Torá, los 5 libros de la... recordemos, los 5 primeros libros de la Biblia, o los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, ¿no es cierto?, que también el Pentateuco, y después está el Nevim, ¿no es cierto?, el Nevim. Y el Nevim, ¿no es cierto?, habla de los hechos, perdón, de los profetas, más bien, de los profetas. Y por lo tanto vamos a continuar, se acaba la historia de Moisés, ¿no es cierto?, y comienza la historia de otro hombre que va a liderar este pueblo, que es Josué, que de hecho, como ustedes sabrán, ya hay varias series de Josué, ¿no es cierto?, en la televisión. Entonces vamos a una pausa y vamos a continuar, ¿no es cierto?, con la historia de Josué.
Bueno, entonces seguimos con el Nevim. Tenemos que adentrarnos, ¿no es cierto?, en el Nevim. Dejamos la Torá, es decir, dejamos los libros del Pentateuco, ¿no es cierto?, terminando con la historia de Moisés, y comenzamos el Nevim con la historia de Josué. ¿Ya? Recordemos que el Pentateuco, ¿no es cierto?, los 5 libros, empieza con el Génesis y termina con el Deuteronomio. Ahora vamos con la historia de Josué. Si bien Moisés tenía que guiar a su pueblo a la tierra prometida, Yahvé tenía otros planes preparados para él. Le dice que guiará a su pueblo a Canaán, pero que él no podrá entrar en la tierra prometida. Para continuar con esta marcha hacia Canaán, Moisés nombra un heredero y un líder, ¿no es cierto? Y este líder va a ser Josué. Era un hebreo libre, muy leal a Moisés, que incluso fue su guardaespaldas en el monte Sinaí. Este hombre, hijo de Nun, lideró al pueblo y lo llevó dentro de Canaán, pero sin embargo, Moisés se debía quedar atrás a causa de lo dicho por Yahvé. Josué, siendo comandante militar de los israelitas, conquistó Israel al tiempo que Moisés muere y su pueblo lo llora por 30 días y 30 noches. La influencia de Moisés no es exclusiva de la Biblia, sino que atravesó las más diversas culturas. Los griegos, sobre todo, creían que las historias de Moisés habían inspirado las obras tanto de Homero como de Hesíodo. Además, se dice que gracias a él los griegos pudieron utilizar la palabra ley, que era desconocida para ellos. Era desconocida la palabra ley. Me parece que los griegos de hecho ocupaban la palabra nomos, que era ley. Me parece, no sé si estoy en lo acertado. Aún más, muchos griegos como Filón y Numenio resaltaban la figura de Moisés por sobre la de Platón, pues decían que este último era solo una copia de Moisés, tanto en su filosofía como en su pensamiento. Más allá de huir de Egipto por el gran sometimiento que estos tenían a los esclavos, el papel teológico que se presenta es claro. El monoteísmo egipcio era insostenible, ya que cada vez que existía un problema teológico, los egipcios añadían otro dios para cubrir dicho vacío. También pasa con otras religiones politeístas, ¿no es cierto? Porque también tienen que crear dioses. Me parece que con los hindú surge el mismo problema. Los hindús tienen muchísimos dioses. Por ahí leí que eran 33.333, una cifra bien exacta, ¿no? Pero tienen muchos dioses, ¿no? No había una idea ética clara de lo que los dioses querían de los humanos. Quizá este puede haber sido otra de las razones de por qué Abraham también dejó Mesopotamia. Quizá Abraham no se vio convencido por el politeísmo, ¿no? Nuevos enemigos se presentan para el pueblo de Israel, pues una vez tomada la tierra cananea, sus enemigos del este y el oeste quisieron en parte recuperar y en parte apoderarse, porque había más tribus de la tierra que habían ganado los israelitas. En todo caso, para Josué, la conquista de Israel atravesando las murallas de Jericó no fueron solo batallas, sino que también fueron acuerdos con las otras tribus. Es ahí que Josué pide expresamente que los muros de Jericó no se vuelvan a levantar. Y ahí, así lo dice el Josué 6:21, dice: maldito sea delante de Yahvé el hombre que se levante y reconstruya esta muralla de Jericó. Josué también conquistó Gabaón de manera pacífica, pero la guerra de Canaán aún no había terminado ni siquiera con su muerte. De hecho, la ocupación cananea no paró de esta alerta a las hostilidades desde 1200 a.C. hasta el año 1000 a.C., chicos. Así que difícil, ¿no? Difícil lo tenía. José fallece a una edad, ¿no es cierto?, muy longeva de todas maneras, ¿no? Fallece a los 110 años de edad y fue sepultado en Timnat Sera. Desde aquí comienza un tiempo difícil para Israel, pero también de mucha gloria, pues surgirán nuevos defensores conocidos como los jueces. Los jueces. Este libro de la Biblia va a continuación del de Josué. O sea, Josué, ¿no es cierto?, después, para ubicarnos, ¿no es cierto?, tenemos la Torá, ¿no es cierto?, del Génesis al Deuteronomio. Después viene Josué, ¿no es cierto?, en este comienzo del Nevim. Y ahora también vemos este libro de los jueces,
¿ya? Muere Josué y comienzan los libros de los jueces. ¿De qué nos habla este libro de los jueces? Bueno, son historias que nos hablan de apostasía, opresión, alivio y adoración a Dios. Esos jueces se encargarán de restablecer la fe y la adoración a Dios mediante su sabiduría, porque en efecto en ese tiempo, chicos, después de Josué, el pueblo, ¿no es cierto?, cae adorando a otros dioses. ¿Quiénes son estos jueces? Bueno, son varios, son Otoniel, Ahod, Samgar, Débora, Gedeón, Tola, Jair, Jefté, Ibsán, Elón, Abdón y Sansón. Seguramente todos ustedes conocen, ¿no es cierto?, la historia de Sansón, ¿ya? Es una de las más conocidas, ¿no es cierto? Bueno, Dios envía a todos estos jueces a acabar con la apostasía y la adoración a dioses que ellos consideraban falsos. El dios que se adoraba en época de los jueces era conocido como Baal, dios de la lluvia, el trueno y la fertilidad. Este era adorado mediante estatuas de madera, lo que era una doble falta a los mandamientos de Dios, porque recordemos, ¿no es cierto?, si nosotros vamos a los mandamientos, dice el segundo mandamiento: no te harás imagen tallada de las cosas del cielo. ¿Ya? Cabe destacar que estos hombres no eran profetas o reyes que se sucedían continuamente, sino que más bien eran jefes de tribus que luchaban contra otras tribus beligerantes, en su mayoría, ¿no es cierto?, los filisteos. ¿Ya? Como les dije, la historia más particular y más conocida es la historia de Sansón. No la vamos a abordar aquí porque eso nos daría muchísimo trabajo. Pero ahí está, ¿no es cierto? Esa era el trabajo, ¿no es cierto?, de los jueces, restablecer la fe. Los jueces hicieron un buen trabajo al alejar la apostasía de Israel, pero los problemas no se extinguían del todo. Todavía había apostasía, ¿ya? Esta palabra la he repetido mucho. Apostasía quiere decir renunciar a la fe. Y los enemigos externos querían acabar con la monarquía en Israel. Para los judíos la monarquía era un regalo de Yahvé en contra de sus eternos enemigos, los filisteos. El mismo Sansón tuvo que enfrentarse a estos filisteos en el libro de los jueces y lo hizo con éxito. No obstante, los filisteos seguían atacando a Israel persistentemente. Es en este momento en que surgirán algunas figuras importantes también para el judaísmo que vamos a ver a continuación. En primer lugar, uno de los primeros profetas fue Samuel. Luego de la historia de los jueces, comienza la historia de Samuel, que fue un profeta hebreo y juez último de Israel. Fue nacido de una madre estéril, por lo que su nacimiento fue un milagro. Samuel quería poner como sucesores a sus 2 hijos al mando de Israel, pero el pueblo pedía que se tuviera otro rey que pudiera encargarse de las tribus beligerantes. En otras palabras, el pueblo no quería profetas, sino que un rey quería, en contra de los deseos de Samuel, ¿no? Con el tiempo, Samuel, siendo un profeta enviado por Dios, eligió como rey de Israel a Saúl. Bueno, y como el pueblo pedía otro rey, ¿no es cierto?, o más bien un nuevo rey que alejara a los filisteos y restableciera la fe en Yahvé, se elige, ¿no es cierto?, a Saúl. Saúl, que viene de la tribu de Benjamín, chicos. Benjamín, ¿no es cierto?, era el hijo menor del tercer patriarca judío, ¿no es cierto? El tercer patriarca, recordemos que es Jacob, ¿ya? Por lo tanto, el juez Samuel tuvo la tarea de elegir al próximo rey de Israel y Yahvé se lo reveló. Una vez que Saúl fue hecho rey, pudo alejar a todos los filisteos de Israel. Sin embargo, su reinado no estuvo exento de problemas internos. Samuel, el mismo que le había otorgado el trono, quería hacerse con el reinado de Israel. Por lo tanto, Samuel decide sacar a Saúl del trono. En todo caso, esto no era un capricho de Samuel, pues Saúl había desobedecido a Yahvé cuando en la batalla contra los amalecitas, este dejó vivo a su rey. Al enterarse de este hecho, Yahvé retiró la bendición a Saúl y le dijo a Samuel que diera a David la nueva bendición. Es ahí donde Dios se arrepiente de haber puesto a Saúl como rey. Y dice Dios, ¿no es cierto? O sea,
Dice en realidad el versículo 15-29 del libro Samuel, así mismo se llama, el libro 1, y el Eterno se arrepintió de haberle hecho rey de Israel. Y el Eterno se arrepintió de haberlo hecho rey de Israel. Se dice que en el libro de Crónicas que Samuel lloró a Saúl de todas maneras, pero también Samuel presentía que este destino era inevitable. Y por lo tanto comienza a reinar David. Por lo tanto, si pudiéramos poner en una cronología, tenemos primero al profeta Samuel, luego a Saúl y ahora tenemos al conocido rey David. Seguramente todos ya lo han escuchado. David fue recibido de muy buena manera en el pueblo de Israel, aunque el pueblo no olvidaba la mortalidad del rey y por eso no se le adoraba. Una de las cosas más importantes que hizo el rey David fue capturar la fortaleza de Jerusalén y hacerla el asentamiento de la monarquía nacional. La carrera mercenaria de David comenzó desde un comienzo con los filisteos, pero finalmente este cambió de parecer y decidió unirse al ejército de Saúl. Las guerras de David contra los filisteos fue aprobada por Dios para proteger la ciudad. El rey quería construir un templo, el cual llevaría dentro de él, ¿no es cierto?, uno de los objetos más preciados por la religión judía, la llamada Arca de la Alianza, que era traída por Moisés. Ya hablamos un poco del Arca de la Alianza. Sin embargo, debido a otras construcciones y por otras razones de tiempo, el templo para guardar esta arca sería terminado en el reinado de Salomón. Salomón sucede a David, ¿no? Luego de las batallas que hubo para conquistar Jerusalén, David quiso comprar todos los terrenos posibles, además de llegar a acuerdo con las tribus para tener una nueva convivencia. Uno de los capítulos más recordados de la historia del rey David, ¿no es cierto?, es cuando pelea con Goliat, que era un filisteo enorme, ¿no es cierto?, y que David lo derrota solamente con una honda, cuya piedra, ¿no es cierto?, arroja en el ojo del gigante Goliat, ¿no es cierto? Muchos dicen, científicos, antropólogos, gente que se ha dedicado al estudio religioso, ¿no es cierto?, histórico, dicen que en realidad esto de David y Goliat no existió. No existió en el sentido de que no hubo un hombre que se llamaba Goliat, ¿no es cierto?, que tuviera tales ropas, que tuviera tales atuendos, sino que en realidad la historia de David y Goliat era una metáfora. Es una metáfora de cómo un pueblo pequeño o cómo un ejército pequeño que era comandado por David pudo derrotar a un ejército grande que era el de los filisteos. Creo que es una metáfora, se dice por una parte, y bueno, no faltará, ¿no es cierto?, quien pueda creerlo, y está súper bien que crea en la historia bíblica, ¿no es cierto? Bueno, entonces David muere aproximadamente a los 70 años y su reino duró 33 años, pero antes de morir debía dejar la herencia a uno de sus hijos, Adonías y Salomón. Adonías era muy joven, muy ambicioso y muy impulsivo, por lo que Betsabé, que era esposa de David, y el profeta de Natán, le dijeron a David que escogiera a su hijo Salomón, y así fue. El rey Salomón era considerado uno de los más sabios hombres que haya tenido el pueblo judío. Yahvé le confirió no tanto el poder, pero sí la sabiduría de un hombre que pueda arreglar todos los asuntos de su pueblo. Salomón fue quien pidió esta sabiduría y Yahvé se la concedió, a diferencia de otros quienes pedían poder para derrotar a sus enemigos. Uno de los aportes más significativos del rey fue haber construido el templo donde se dejaría el Arca de la Alianza, junto con otros templos en los diferentes distritos que comandaba. Desde tiempos inmemoriales se le llamó el primer templo de Jerusalén. Otras cosas que hizo Salomón fue reconstruir las ciudades de Hazor, Megiddo y Geser, prácticamente desde cero, con ayuda de los israelitas que se encargarían del trabajo pesado. Salomón tuvo 1500 carros de combate junto con 4000 caballos, cantidad que David nunca llegó a tener. En Megiddo se construyó un fuerte real con capacidad de guardar 120 carros y 400 caballos. En Hazor y Geser se hicieron las mismas cosas con más o menos las mismas capacidades. Por otro lado, Salomón
También necesitaba de dinero, por lo que grabó a todas las tribus de Israel. David lo había hecho anteriormente, pero fue criticado fuertemente e inmediatamente se arrepintió. Por lo visto, Salomón no tenía tales escrúpulos. Además, Salomón instituyó la corvea real, que consistía en trabajar gratuitamente para el reino. Todas las familias y tribus debían trabajar para una especie de señor feudal en tierras de Israel. Con el tiempo, Salomón se vio influido por otras religiones que se alejaban de Yahvé. Las esposas que tenía el rey no eran del todo devotas a Yahvé, y Salomón se vio de alguna manera seducido y atraído por la religión de estas. De hecho, Salomón construyó palacios para sus esposas, cuyas locaciones tenían que estar lejos del templo. Lamentablemente, Salomón terminó olvidándose de Yahvé y se volcó a otras religiones. Salomón dejó un reino dividido y murió aproximadamente en el año 928 a.C. Se decía que era el hombre más sabio y que no iba a haber hombre más sabio que Salomón, que no iba a haber hombre más sabio que Salomón. ¿Ya? Por lo tanto, podemos ver, ¿no es cierto?, esta enorme importancia que tenía el rey Salomón. Luego de la muerte de Salomón, ¿no es cierto?, uno de los reyes que surgieron en su continua sucesión fue Jeroboam I, rey del norte de Israel, y Roboam, que sería su hijo, que gobernaría, ¿no es cierto?, el tiempo restante. Jeroboam quiso dividir aún más el reino heredado por Salomón, construyendo 2 becerros de oro en las localidades de Dan y Betel. El propósito de esto era atraer a la gente al norte de Israel y alejar a la gente del templo de Jerusalén. Esto permitió que en el norte de Israel se celebrara la adoración a otros dioses que no eran Yahvé. Roboam, hijo de Salomón, había sido derrotado. A Jeroboam lo sucedieron muchos otros reyes que creían en dioses paganos, sobre todo en Baal. Ahab era uno de ellos, pues estaba casado con una princesa fenicia llamada Jezabel. Construyó un templo para adorar a estos dioses en nombre de Jezabel, quien en realidad era ella que los había traído. La apostasía de la parte norte de Israel, que ya era definitiva, llevó a muchos problemas, pues los profetas que estaban del lado de Yahvé tuvieron que enfrentarse con los paganos. De entre los profetas que surgen a favor de Yahvé, es Elías el que profetiza la caída del rey Ahab, debido a la terrible apostasía que había cometido, ¿no es cierto?, en el norte de Israel. Elías necesitaba nombrar un sucesor, y ahí es cuando entra en escena Eliseo, quien básicamente hace el mismo trabajo que Elías. Si Elías detestaba la apostasía de Ahab por Baal, Eliseo desatará su furia por la apostasía del rey Ocosías por Bel-Zebú. La necesidad de más profetas es simplemente debido al nivel de apostasía que había en Israel. Se adoraban a otros dioses y el desprecio por Yahvé comenzaba a surgir de todos lados. Si el norte ya estaba un poco más controlado, el sur de Israel iba cayendo a poco en la apostasía. Era un tiempo, chicos, de emergencia para Israel, pues estaba siendo invadida por los asirios, como también siendo invadida por los arameos, ¿ya? Las personas de Judá. Israel no tuvo más opción que formar alianza con los arameos para derrotar al enemigo más grande, que era Siria. Esta unión la tuvieron que soportar a regañadientes, pues el rey de Judá llamado Ahaz, había introducido en Jerusalén un altar arameo para la adoración de otros dioses, algo que fue incluso profetizado por Isaías. Otro profeta era Oseas, quien predecía la caída del reino norteño, ¿no es cierto?, septentrional. El profeta tenía una mirada pesimista, pero con un ápice de esperanza que en realidad se opacaba a cada palabra, además de que sus profecías son denominadas como oscuras por su difícil interpretación. Al derrotar a los asirios, Israel conviene en que Sión, una fortaleza construida en la colina de Jerusalén, sería el símbolo de la fuerza de Israel en contra de sus enemigos cuando derrotan a los asirios. Fíjense que Sión, ¿no es cierto?, viene ahí del partido extremista, ¿no?, que son los sionistas. Ya más adelante vamos a ver eso. Si bien se había
librado de los asirios, Judá aún era bastante pagana. De ahí que surja un nuevo rey llamado Ezequías, quien aplicará políticas nuevas al culto de Yahvé. Estas políticas estarán basadas en la centralización y por sobre todo en el quinto libro de la Torá, el Deuteronomio que significa segunda ley. Sin embargo, Ezequías no estuvo exento de problemas, pues los asirios volvían a atacar por mano de Senaquerib, quien logró sitiar Judá. Ezequías se puso a deshacer de él cuando, gracias a Isaías y a sus profetizaciones, Senaquerib se fue por donde vino. El profeta Isaías pudo ser uno de los más importantes en el Antiguo Testamento, chicos. Era muy similar a Oseas. Isaías quería enfatizar la inevitable catástrofe que seguiría a Israel si seguían adorando a los dioses paganos. En segundo lugar, Isaías llamaba a todos los hombres a que una vez que reconozcan a Dios, debían arrepentirse para aceptarlo. En la época de Isaías se reafirma el monoteísmo, ya que antes, si bien se creía en Dios, también se creía que era el más poderoso de todos los dioses. En cambio, en Isaías vemos que el Dios judío es el único que existe. Es el único que existe. Y ojo con esto, chiquillos, porque Isaías también tiene unos versículos bien polémicos, o sea, que ponen en realidad en polémica al cristianismo, ¿no? Porque Isaías en los versículos 52-53 empieza a hablar sobre un profeta, ¿no? Sobre la imagen de un profeta. Por lo tanto, es complicado, ¿no? Porque ya está predeciendo a alguien y este alguien no se parece en nada a Jesús, ¿no es cierto? Este Mesías, ¿no es cierto? Isaías predice, ¿no es cierto?, que va a venir un Mesías. Dice que va a venir un Mesías, que no se sabe cuándo, pero que va a venir un Mesías. Y esto se encuentra en los versículos 52-53, a lo largo del 52 y 53. Y si usted lo lee, hay cosas que, claro, uno dice, mira, esto es semejante a lo de a Jesús, a la historia de Jesús, y hay otras cosas que no lo son. Sobre todo en el Isaías 52. Ahí vamos a ver que se habla de alguien y uno no sabe en realidad si está hablando de Jesús o no. Ese es un problema. Ese es un problema después. El cristianismo va a decir que sí está hablando sí está hablando de Dios, ¿no es cierto? De hecho, por darle un ejemplo, el Isaías 53, 4, 5 dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta que en ese sentido se parece, ¿no es cierto?, a la historia de Jesús? Se parece bastante. Pero si luego vemos el Isaías 8:8, se dice que este Mesías también reinará sobre Judá. Y bueno, Jesús no fue ningún rey. Por lo tanto, ahí también puede haber una duda, ¿no es cierto? Una duda quizás razonable. Pero el 52 y 53 que hablan del Mesías también es bastante similar, ¿no es cierto?, a Jesús. Se refiere con mucha precisión, ¿no? Pero también, ojo, que también está hablado en pasado, ¿eh? El Isaías 52-53 está hablado en pasado. Pareciera ser que se refirió a alguien, ¿no es cierto?, del pasado, no de alguien que nacería 700 años después. Así que también ahí hay una duda. Bueno, todo esto está en discusión, ¿no? Todo esto está en discusión. El pecado de apostasía de Israel parecía no tener fin, porque a cada restauración de un rey o un profeta, el pueblo seguía creyendo en otros dioses con el tiempo. Quizá uno de los tiempos que marca el exilio de los profetas lo podemos ver en la historia de Ezequiel y Jeremías.
Esto, debido a la carga de pecados que tenía Israel, creían que Yahvé les había dejado a su suerte, así como también a Jerusalén. Es aquí que en los años de Jeremías Yahvé pensaba en la destrucción de Israel para luego restaurarla. Dicha destrucción sería llevada por Nabucodonosor, quien quemó el templo de Jerusalén y otras construcciones. Tuvo que pasar tiempo para que Israel pudiera recobrar todas sus cosas y empezar una restauración. Jeremías tenía una especie de espíritu derrotista. Se interpretaba el gobierno de Nabucodonosor como la ira de Dios frente a los judíos. Jeremías reiteró al pueblo la inminente destrucción de Judá por parte de dicho rey, y justamente así fue. El último rey de Judá fue Sedecías, quien fue cruelmente asesinado por las fuerzas enemigas. Ezequiel fue otro profeta que partió al exilio en el año 597 a.C., cuya esposa había muerto durante el último sitio de la ciudad. Su profecía fue bastante confusa, siendo que él mismo dice: ¿por qué siempre tengo que hablar con enigmas? El profeta anunciaba que el exilio al cual Dios sometía a los judíos era para purificar y renovar a Israel. Gran parte de los judíos habían sido exiliados. Jeremías se dirigió a Egipto y pasó sus últimos días en ese país, mientras que Ezequiel fue exiliado a Babilonia, donde en ese proceso se volvió profeta. Luego viene, ¿no es cierto?, una etapa de restauración. Luego que Nabucodonosor gobernara, se presentó el rey Ciro de Persia, quien permitió a los judíos volver a Israel. Los judíos estaban ansiosos por volver a construir el templo. Sin embargo, los samaritanos, que pertenecían a las 12 tribus judías, querían participar también en la reconstrucción, ¿no es cierto? Los judíos no querían que ellos participaran porque siempre estuvieron al margen de lo que pasaba en Israel. Tiempo después regresa uno de los personajes más importantes del judaísmo, que sería Esdras. Este era un sacerdote quien quería introducir la Torá nuevamente en Jerusalén. Esdras veía el pecado de Israel cuando veía judíos casados con mujeres no judías y confesó estos pecados a Yahvé. Cabe destacar que la Torá se aplicó y se ajustó a sus propias necesidades para sobrevivir en la situación que se encontraban. Bajo el sacerdocio de Esdras comenzará la trayectoria del segundo templo de Jerusalén, el cual era mucho más humilde que el templo de Salomón. Luego, Esdras nombró a Nehemías, gobernador de Israel, para que pudiera construir el muro de la ciudad. También se les entregó las tierras a quienes fueron despojados de ellas por el rey Nabucodonosor. En general se tuvo un buen recuerdo de Nehemías, sin embargo, nada más se supo de él, ni siquiera de su muerte o de su sepultura. Y aquí terminamos, chicos, este libro de los profetas, que es el Nevim, ¿no es cierto? Aquí lo terminamos. Ahora tendríamos que empezar con el Ketuvim, ¿no es cierto? Ketuvim, que es, ¿no es cierto?, lo relacionado con los escritos. Por lo tanto, aquí vamos a tener textos, por ejemplo, como los Salmos, los Proverbios, Job, el Cantar de los Cantares, Ruth, Lamentaciones, Eclesiastes, Esther, Daniel, Esdras y Nehemías y Crónicas. ¿Ya? Crónicas. Por lo tanto, vamos a hacer una pausa. Vamos a ver una pausa y luego continuamos, ¿no es cierto?, con los escritos, con el Ketuvim. Y ojo que el Nevim, ¿no es cierto?, termina con la historia de Nehemías. Por lo tanto, nos ponemos de acuerdo entonces. Vamos en unos 5 minutos más, yo creo, unos 5 minutos más vamos a volver y vamos a continuar con esta historia de los judíos. Así que volvemos. Si le ha gustado el podcast, entonces de like, comente, comparta, suscríbase, acceda a la descripción del video donde va a estar el blog y toda esta información escrita. Volvemos.
Bueno, seguimos entonces con lo que nos convoca. Ya habíamos visto brevemente la historia de Esdras y Nehemías, pero una de las historias más fascinantes dentro del Ketuvim es la historia de Job. Job fue un hombre puesto a prueba por Dios para demostrar a Satanás que este hombre sería el más fiel por más calamidades que pasara. Satanás lo llena de infortunios, mata a su ganado, mata a su familia, dejándolo completamente solo y desamparado. En medio de su mala suerte, Job culpa a Dios de todos los infortunios, pues el mismo Job dice, Dios acaba con inocentes y culpables, deja la tierra en manos de los malvados. Job 9, 22 a 24. El enfado llegó a un punto tal que Job maldijo el día de su nacimiento. En ese momento tuvo que aparecer Dios para hacerle ver que sí existía la justicia divina. Job se arrepiente y Dios le restituye todos sus bienes, dándole una vida próspera mejor de la que tenía. Por lo tanto, muchos dicen que este es el primer cuestionamiento de alguna manera a Dios, ¿no es cierto? Que un personaje importante hace un cuestionamiento, pero ya antes, ojo con esto, ya antes estaba Jeremías, de quien ya habíamos hablado. Jeremías de verdad que estaba indignado con la situación de Israel y cómo el pueblo no lo oía a él, ¿no es cierto? No lo oía, a pesar de que a él se le había asignado, ¿no es cierto?, esta labor de ser el que comunicara, ¿no es cierto?, el ataque, por ejemplo, de Nabucodonosor. Y hay otro personaje más que es muy interesante, que es Habacuc, con H al principio, Habacuc, y con C, con 2C, Habacuc. Y Habacuc también es de la misma línea, ¿no? También se cuestiona un poco la ausencia de Dios, y se la cuestiona, ¿no?, a través de la justicia. Es muy interesante lo que dice Habacuc. De hecho, estos tres personajes, o sea, Jeremías, Habacuc y Job, son los que van a cuestionar de alguna manera el poder de Dios, ¿no? Son los que de alguna manera lo van a hacer. Y van a ser escuchados también porque hay una réplica de parte de Dios, ¿ya? Después de la historia de Job se cuenta la relación que tuvieron los judíos con los helenos, es decir, con los griegos. La relación de los griegos con los judíos puede relatarse desde el siglo IV a.C., donde los griegos nombraban a estos como valientes, autodisciplinados y también filosóficos. El encuentro entre estas dos culturas se dio con la conquista de Alejandro Magno sobre Palestina en el año 332 a.C., justamente en el reino helenístico de Ptolomeo, quien permitió que los judíos desarrollaran su cultura y tuvieran de alguna manera más libertad. Por supuesto, en los años de Alejandro Magno, los griegos se expandieron hasta alcanzar Judá y Samaria. Se constituyeron las polis y los estados-templo, que eran muy ajenos a las costumbres judías. No obstante toda esta influencia griega, muchos judíos decidieron irse al desierto en desprecio de la cultura griega, seguramente por lo politeístas que eran, ¿no? De aquí que se formaran algunos grupos aislados de judíos, a los que incluso podría decirse que Juan el Bautista pudiera haber pertenecido, aquellos que predicaban, ¿no es cierto?, en el desierto. Luego, en el reinado de Antíoco III, los judíos tuvieron aún más libertad, dándoles su propia constitución, es decir, la Torá, y la facultad de gobernarse a sí mismos. Por otro lado, la influencia de los helenos se notó mucho más en el siglo III a.C., avanzando en el tiempo, con personajes como Filón de Alejandría, quien trató de conciliar la filosofía griega y el judaísmo. Cabe destacar que fue un filósofo que precedió al neoplatonismo de Plotino. Finalmente, en los años 175 y 172 a.C., el sumo sacerdote Jasón estableció a Jerusalén como una ciudad griega, lo que no significó que los judíos no pudieran tener su culto porque le era permitido. Sin embargo, cuando Jasón es sucedido por Menelao, los problemas para los judíos comienzan a suceder. En cuanto al reinado del rey Antíoco III, que muere y es sucedido por Antíoco IV, que si bien ayudó a los judíos en un principio, luego se volcó y adhirió al partido de Menelao, que era un partido aristócrata y antisemita.
Recordamos la palabra semita, ¿no es cierto? Los que son descendientes de Sem, que era hijo de Noé. El templo de los judíos pasó a tener inscripciones griegas y se construyeron estatuas de Zeus en las mismas. Esto llevó a la gran revuelta descrita por la Biblia en el libro Macabeos, donde los hijos de Matatías quisieron rebelarse contra el rey. Los Macabeos eran un movimiento de organización judía en contra de los helenos. Los judíos helenizados provenían de las clases más aristocráticas, mientras los macabeos provenían de las masas populares, quienes luchaban por restablecer las leyes de la Torá. Fue luego de estos hechos que Ben Sirá, en el siglo II a.C., usó la palabra hebreo en la Biblia y a todos los trabajos posteriores de connotación judía. Sin embargo, los judíos nunca se autodenominaron hebreos, sino más bien israelitas o hijos de Israel. Cuando finalmente los macabeos pudieron derrotar a los helenos, derrotando a Antíoco IV, estos conformaron un modus vivendi entre las dos culturas. Los responsables de esto fueron los líderes macabeos como Jonathan, Simón y Alejandro. Estos hicieron tratos con los helenos y vivieron en paz hasta el reinado de Herodes de Judea en el año 30 a.C., donde también duró, ¿no es cierto?, su influencia. Antíoco V y Antíoco IV y sucesor en el trono ejecutó a Menelao, a quien consideraba responsable de todos los problemas de Judá. Esto les dio la paz a los judíos y una nueva dinastía surgiría de esta victoria, los conocidos, ¿no es cierto?, Asmoneos. Uno de los Asmoneos más importantes fue Juan Hircano, quien estaba convencido de que los judíos estaban viviendo los tiempos de guerra de Josué. De hecho, Hircano trató de buscar inspiración de guerra tanto en los libros de Josué como de Samuel. Así Hircano arrasó el pueblo de Samaria y destruyó su templo del monte Garizim. Samaria quedó completamente destruida. La misma suerte tuvo la ciudad griega de Escitópolis, donde se asesinaba a la gente en muchos casos solo porque hablaban griego. El hijo de Hircano fue Alejandro Janeo, y este llevó aún más allá la conquista, pues también se apoderó de la liga de las 10 ciudades que hablaban griego. Entraron en Galilea y en Siria, convirtiendo a cada habitante que tenían enfrente en paganos o helenos. Esta actitud tan absolutista de Janeo no era bien mirada en el Senado romano, ya que pareciera que Janeo fuera el rey absoluto de Judá, cuando en realidad le debía lealtad al Senado y no a sí mismo. Las relaciones entre Judá y Roma se acentuaban. Janeo murió el año 76 a.C. y el pueblo judío comenzó a tener ciertas divisiones. La esposa de Janeo, Salomé, incorporó a los fariseos en el Sanedrín para lograr cierta unidad. El Sanedrín era una especie de tribunal judío. Sin embargo, Salomé murió el año 67 a.C. y sus hijos Aristóbulo e Hircano se disputaron la sucesión. Finalmente, Hircano II fue el que sucedió a Salomé, y para lograr la paz, Hircano II logró un acuerdo con Roma por medio de su primer ministro Antípatro. Para este primer ministro era preferible una pax romana antes que una guerra civil, por lo que Judá se convirtió en un estado cliente romano. La época de los Asmoneos se terminó con la llegada de Herodes, quien asesinó a Hircano por conspiración contra él. Y aquí, chicos, llega una época, ¿no es cierto?, de división social, política y religiosa importante en la cultura judía, ¿no? Hay muchas cosas interesantes, muchas cosas que ya se comienzan a comprender en la cultura judía, y es necesario, ¿no es cierto?, que las abordemos. En el período helénico, los judíos más acaudalados eran los sacerdotes de Jerusalén. Los más ricos eran la llamada familia oníada, de donde venía el sacerdote Jasón. También cuidaban de un banco donde depositaban su dinero, además de los saduceos, que eran intérpretes de la Torá. En esos tiempos se hablaba de que había una especie de teocracia, es decir, el gobierno comandado por autoridades religiosas.
Por otro lado estaban los de la clase media, quienes eran descritos como los escribas, sacerdotes de clase media que interpretaban la Torá de manera oral. Otro grupo serían descritos como los jasídicos, también llamados piadosos, quienes fueron conocidos como los precursores de los fariseos. Se conocían también por su rigurosidad y minuciosidad de sus interpretaciones de la Torá y por el rechazo total a la cultura helena, es decir, a la cultura griega. Por lo tanto, tenemos que hay dos clases sociales, ¿no es cierto? Una clase alta, que está formada por la familia oníada y los saduceos, y la clase media baja, que está formada por los jasídicos y los fariseos. Un enemigo en cuanto a la interpretación de las Sagradas Escrituras eran los saduceos, quienes solo aceptaban la Torá como medio de autoridad social. Los fariseos defendían tanto la tradición oral como la escrita, ya que a Moisés se le fueron reveladas de este modo todas las leyes. En su exégesis, uno de los hombres más destacados fue Gilel, llamado el Anciano, quien fue muy popular en el siglo I a.C. De hecho, la popularidad de los fariseos era más grande que la de los saduceos. Los fariseos creían en el cumplimiento de los 10 mandamientos, así como también los preceptos que se encuentran alrededor de estos, sobre todo en Deuteronomio, Levítico y Números, que recordemos son los libros que se encuentran en la Torá. Creían en la providencia, en ángeles, en las recompensas y los castigos, y en la resurrección de la muerte. Los fariseos pudieron llegar a tener un modus vivendi con los helénicos sin tener que dejar de predicar sus cultos en los templos. A través del líder Jonathan Ben Zakkai, los fariseos lograron obtener un permiso del emperador romano Vespasiano para construir una academia de estudio conocida como Jamnia. Ben Zakkai fue el primero en tener el título de rabino. Un rabino supone ser el líder espiritual de la comunidad judía, además de interpretar las Sagradas Escrituras. Por otro lado, ¿no es cierto?, teníamos a los saduceos. Estos tenían un grupo subsidiario llamado los vetusianos, quienes, al igual que los saduceos, eran aristócratas provenientes de grandes familias y que por lo demás eran muy influidos por el helenismo. A diferencia de los fariseos, los saduceos rechazaban la lectura oral de la Torá, rechazaban la creencia en los ángeles, las recompensas y castigos y también la resurrección de la muerte. Estas eran las diferencias principales entre los fariseos y los saduceos. Finalmente, los fariseos resultarán mucho más populares que los saduceos y por lo tanto se seguirá la tradición de estos. Sin embargo, con el paso de los años se necesitó crear el Talmud, que era un tipo de ley escrita para los judíos. Todo judío debía conocer el Talmud, pues esto sería un tipo de manual o de código para la cultura judía. La primera parte del Talmud corresponde a la Mishnah, que sería escrita y recuperada por el rabino Yehudá Hanasí. Bueno, el Talmud por lo demás es muy difícil de conseguir. No es cuestión de ir a una tienda religiosa, ¿no es cierto?, donde vendan libros de religión y encontrarla, no, hay que ir a una tienda quizás tremendamente especializada en el judaísmo, ¿no? Yo tuve la suerte, con mi padre, tuvimos la suerte de encontrarlo en una tienda que no era especializada, una tienda de libros, y ahí lo encontramos el tomo 1, el Tratado de Berajot se llama, Talmud, el Tratado de Berajot, y es el tomo 1, falta el tomo 2, y el tomo 1 ya es enorme para que lo sepan, ¿no? Aunque tenía mucha popularidad, los fariseos nunca pudieron sacarse la idea helena del todo, ¿no? De hecho, existieron ciertos pensadores judíos que aceptaron el helenismo, como Elisha ben Abuya, quien combinó varias religiones y algunas cosas esotéricas. Quizá una de las razones del por qué los judíos se separaron de los helenos definitivamente fue por el hecho de ser monoteístas, lo que les contaba anteriormente. O sea, los griegos, recuerden que eran politeístas. Los griegos recurrían al concepto de sincretismo, donde se combinaba una religión con otra. Por ejemplo, fusionaron sus propios dioses con los egipcios, de Asclepio a Imhotep, y más tarde con los romanos, de Zeus a Júpiter. Luego de hablar de las clases sociales, tenemos los ritos religiosos en el templo y la sinagoga.
El lugar más importante para los judíos era el templo de Jerusalén, que fue construido en el año 538 a.C. Sus sucesivas restauraciones fueron interrumpidas por el rey Antíoco Epífanes y profanado por el general Pompeyo, 63 a.C., hasta que Herodes prodigó un gran gasto en reconstruirlo y por esto fue considerado un Mesías. Herodes era considerado un Mesías el 19 después de Cristo. El templo era el lugar central para que los judíos pudieran practicar su adoración. Sin embargo, las sinagogas también eran utilizadas para practicar adoración también. Su datación se estima aproximadamente en el siglo IX a.C., cerca del acontecimiento donde Israel y Judá se separan. Incluso se decía que dentro del templo de Jerusalén había una sinagoga. Las sinagogas eran edificios rectangulares con gradas de piedra alrededor de los muros, orientadas a las enseñanzas de las Sagradas Escrituras. El mismo Jesús, ya en su adultez, tuvo algunos conflictos con algunos fariseos cuando hablaban del tema del sábado y el descanso. Uno de los jefes de la sinagoga se llamaba Jairo, quien era responsable del mantenimiento de la estructura, además de la regulación de las reuniones. Se le llamaba en los evangelios el príncipe de las sinagogas. Hay otro ritual que es el Brit Milah, ritual donde se realiza la circuncisión a los jóvenes judíos en la mañana del 8º día de haber nacido. Es un ritual desarrollado por el padre tal como lo hizo Abraham e Isaac con sus hijos. Este ritual no es interrumpido por ninguna celebración judía, ni siquiera por el sábado. Ojo que es solamente para varones. Yo dije niños, pero es solamente para varones. El Bar Mitzvah, que es el mandamiento del hijo, y el Bat Mitzvah, que es el mandamiento de la hija, es un ritual en donde los niños de 13 años son reconocidos como miembros oficiales de la comunidad judía. Desde este punto, quien tenga su Bar o Bat Mitzvah será responsable de sus propias acciones bajo la ley judía, además de tener obligaciones y concesiones dentro de la misma comunidad. Y vamos a hablar ahora del sábado, de esto que hemos mencionado, ¿no es cierto? Si bien el sábado se celebraba en las sinagogas, los judíos también tenían peregrinaciones para visitar el templo de Jerusalén y realizar la celebración del sábado. El ritual consistía en el Pesá, que es la españolización, ¿no es cierto?, de la Pascua, la cual constaba de 2 partes: el sacrificio ritual del Cordero Pascual en el templo de Jerusalén y el consumo de comida hogareña, también en Jerusalén. El sábado era un día de descanso. No se debe pensar que es el descanso de un perezoso, sino de quien se alegra de la tarea realizada durante los otros días. Neomenias. Se celebraba los primeros días del mes y lo que se hacían eran holocaustos de toro y carnero en representación de la purificación de los pecados. Su celebración fue decayendo progresivamente en el tiempo. Purim. Se celebraba los días 14 o 15 del mes de marzo. Se leía el libro de Esther, donde el pueblo judío fue liberado del pueblo persa por Dios. Los tabernáculos. Otra de las fiestas era llamada Fiesta de las Cabañas o Fiesta de los Tabernáculos, la que consistía en extraer agua, la iluminación de uno de los patios del templo y celebrar el término del ciclo agrícola con la vendimia y la cosecha de aceitunas. Hanukkah. Otra de las fiestas conocidas, ¿no?, como también Fiesta de las Luces, donde se celebra la independencia de los judíos en contra de los griegos que habían profanado el templo a manos del rey Antíoco. Rosh Hashanah y Yom Kippur. Finalmente, una de las celebraciones de finales de año son el Rosh Hashanah, que significa cabeza del año, y el Yom Kippur, que significa día del perdón. El Rosh Hashanah es precisamente el nuevo año judío donde se supone que Dios había creado al hombre. En esta celebración se tocaba el shofar, que era una especie de instrumento musical con forma de cuerno. Se tocaba durante la hora matutina con el propósito de que el judío reflexionara y meditara. Luego tenemos el Yom Kippur, que viene 10 días después del Rosh Hashanah y tiene como propósito el arrepentimiento y la reconciliación de los judíos. El judío debe mantener el ayuno, la abstinencia de los placeres físicos, la abstención del trabajo e incluso el aseo personal. La oración es el Kol Nidre, que debe hacerse antes de la puesta de sol. Qué estricto, ¿eh? Qué estricto los judíos.
Leyes judaicas. En comparación a otras religiones, los judíos tenían sus propias reglas en muchas cosas. La sexualidad, por ejemplo, hecho normal de la vida humana, tomada como una obligación por el hecho de que el hombre debe procrear. Sin embargo, este se debe llevar con moderación, evitando el adulterio, el incesto y todo lo que amenace un matrimonio. Tenían una dieta. Los judíos no podían comer pescados sin aletas o escamas. No podían comer cualquier animal que representara un peligro para el cuerpo del hombre. Por eso es que los judíos tienen prohibido el cerdo, sobre todo mal cocido, porque tenía parásitos, ¿ya? No era porque consideraban al cerdo como un animal, ¿no es cierto?, cochino, como se pensaba, ¿no es cierto?, sino que es porque tenía parásitos. Higiene. Tenían la costumbre de lavarse las manos antes de comer, además de tomar una especie de baño ritual llamado mikveh. Ayuno. En el judaísmo está prohibido el ayuno. Es considerado algo totalmente pecaminoso, aunque en el siglo I después de Cristo era permitido en la época rabínica. Después se prohíbe estrictamente la vida monástica, donde el ayuno era considerado, ¿no es cierto? O sea, el ayuno no es considerado por los judíos. El vino. La abstinencia del vino que tenían los nazarenos estaba estrictamente prohibida en el judaísmo porque significaba el rechazo a una materia que Dios había creado. Por lo tanto, la abstinencia del vino estaba prohibida, había que tomar vino. El suicidio, considerado sacrilegio en el mundo judaico. El judío ni siquiera podía cometer suicidio para salvar otra vida. La vida... todo lo que hemos hablado son los rituales y las leyes judaicas, ¿no? Y ahora vamos a hablar sobre la vida cultural en la diáspora. La diáspora es una dispersión de un conjunto de personas y generalmente se la relaciona con la dispersión judía en el tiempo helenístico. Las diásporas comprendían los siguientes lugares: Siria, Asia Menor, Babilonia, Egipto y Grecia. Cada uno de estos países tenía al menos albergados 1 millón de judíos. Las grandes comunidades judías influenciaron a muchas personas a convertirse al judaísmo. Es en ese acontecimiento de la diáspora que fue compuesto el libro de Tobías. Entre las naciones nombradas anteriormente, Egipto fue el lugar que albergó más judíos. La existencia de templos para la adoración se consideran también heterodoxos. La diáspora de este lugar se debe a que el mismo Alejandro Magno les concedió a los judíos el norte de Egipto, conocido como Alejandría, ¿ya? Estas son algunos rasgos culturales, ¿no? Algunos rasgos culturales y religiosos de los judíos. Vamos ahora a ver el judaísmo en el Imperio Romano. Vamos a ver cómo se desarrolló el judaísmo en el Imperio Romano, y con esto ya estaríamos terminando la historia de los judíos, chicos. Así que vamos a hacer otra pausa y continuamos, ¿no es cierto?, con el judaísmo en el Imperio Romano. Si le ha gustado hasta acá este video, no olvide hacer like, comentar, compartir, suscribirse y acceder a la descripción del video donde está el blog y toda esta información escrita. Entonces, volvemos.
Bueno, entonces seguimos con el judaísmo en el Imperio Romano. A eso habíamos quedado. Nuevos partidos surgen en la comunidad judía en Palestina para formar un nuevo Estado judío basado en la observancia de la Torá. Estaban los herodianos, quienes eran partidarios del rey Herodes, considerado un mesías, y que quería establecer tanto una preservación judía y una independencia palestina. Estaban a favor del Imperio Romano y aceptaban pagarle los impuestos. Herodes gobernó desde el año 37 a.C. y su figura histórica es difícil de determinar, porque los historiadores judíos lo alaban y lo rechazan. Se decía que era totalmente judío, pero que a la vez adoraba la cultura grecorromana. El título que le pusieron los romanos a Herodes fue el siguiente: Rex Socius et Amicus Populi Romani, rey aliado y amigo del pueblo romano. Como podemos ver, Herodes era un aliado incondicional del Imperio Romano. Extendió el imperio mucho más allá de los territorios asmoneos, con mucha más seguridad como no se había visto nunca. Su vida personal giraba en torno a los asmoneos y sin embargo los odiaba. Se casó con Mariane I, nieta de Hircano II y Aristóbulo I, para luego ordenar que Aristóbulo fuera ahogado en la piscina de Jericó. Ordenar la muerte de su propia esposa, también, que trató de envenenar al mismo Aristóbulo y ejecutar a la madre de Mariane. Recordemos que también mandó a ejecutar a Hircano II por conspiración contra él. Eso lo habíamos dicho cuando estábamos hablando del Tanaj, ¿no es cierto? La figura de Herodes, si bien es difícil y descarnada, también tiene los méritos de haber expandido la comunidad judía. En el Imperio Romano se logró contabilizar a 6.944.000 judíos, que en proporción ocupaban el 10% del imperio. Reconstruyó la ciudad de Hircano, que Hircano había destruido, Samaria, y la rebautizó con el nombre de Sebaste, porque ese era el nombre griego de Augusto. Invitó a los judíos de la diáspora a que se reunieran en los templos que había construido en cada ciudad. No obstante, su obra más magnánima se dará en el año 22 a.C., cuando anuncia la reconstrucción del templo que había sido destruido por Nabucodonosor. La reconstrucción duró 46 años en su totalidad, donde en solo 18 meses se pudo hacer sacrificios. El templo que había construido fue mundialmente famoso. Claro, en solo 18 meses. Recuerden que los sacrificios era algo que tenían que hacer los judíos. En medio de algunos conflictos entre los judíos de la diáspora y los fariseos, Herodes muere en el año 4 a.C. Los gobiernos que lo sucedieron no fueron iguales hasta que llegó el nieto mismo de Herodes a gobernar en el año 37 después de Cristo, pero murió muy luego en el año 44. Están también el movimiento de los celotes con Z, ¿no? Que significa cela por Yahvé. Eso significa celote. Seguramente ya lo han escuchado, ¿no? Fue un movimiento fundado por Judas el Galileo en el siglo VI después de Cristo, y su nombre proviene de la historia de Pinjas, narrada en el libro de la Biblia Números. Pinjas había matado a un hombre y a su esposa por celos a Dios. Este partido representaba la rebeldía de ciertos judíos por no pagar los impuestos a los romanos. No solo eso, los celotes querían derrocar a los romanos y posicionar a Yahvé como el único Dios a adorar. Un grupo específico de los celotes eran los conocidos sicarios. Ya vemos de dónde puede salir la palabra, ¿no? Quienes estaban dispuestos a matar a cualquiera que no estuviera de acuerdo con derrocar a los romanos, incluso otros judíos. Los esenios eran un grupo religioso judío que se había conformado en Egipto, considerados como sabios y célibes. También eran llamados como fariseos gnósticos, ¿no es cierto? Y esto debido a que sus creencias tenían creencia, ¿no es cierto?, de que el mundo material era malo. Eran una especie de monjes que en verano vivían en tiendas y en invierno se refugiaban en cuevas. Sus escritos comprenden una ideología totalmente pacífica, así como solo unas pocas promovía la violencia. Juan Bautista. Tenemos entre los judíos la figura de Juan Bautista, que se rebeló contra Herodes Antipas a causa de que Antipas obligó a los judíos del campo a vivir en el centro de Galilea. Luego de este reclamo, Bautista fue encarcelado y decapitado. Bautista creía que la imagen del Mesías que se hablaba en Isaías y en Enoc estaba por venir. Llamaba al arrepentimiento
y bautizaba con el agua pura de un río. Podríamos decir que Juan el Bautista podría haber sido un esenio más que un celote u otro tipo de judío. Bueno, y hemos estado hablando, ¿no es cierto?, del judaísmo en cuanto al Imperio Romano. Ese es su contexto. Y en el contexto del Imperio Romano se originó, ¿no es cierto?, la cristiandad, es decir, el tipo de adoración, ¿no es cierto?, a Cristo. Ya la imagen de Cristo comienza a dar popularidad. ¿Qué pensaban los judíos de acuerdo con este concepto, ¿no es cierto?, de Jesús de Nazaret? Aunque entre los paganos y judíos esto no llamó mucho la atención, este hecho ejerció muchísima influencia en el mundo romano. Jesús de Nazaret no tenía intenciones de abolir la Torá, pero sí tenía intenciones de cumplirla con todo. Este hombre siempre se vio como el intermediario de Dios y de los hombres, haciendo una síntesis entre razón y fe. La Biblia Septuaginta jugó un rol importante en la transformación de la filosofía griega a una teología de los padres de la Iglesia. Así, estos podían captar más judíos que se volcaran progresivamente al cristianismo. En todo caso, el cristianismo representaba una especie de nuevo pacto con Dios en vez de seguir al pie de la letra las cosas que dictaba la Torá. Por lo tanto, podría ser, chiquillos, podría ser que el cristianismo nace de alguna manera en respuesta al judaísmo, que era, ¿no es cierto?, seguir las cosas de la Torá al pie de la letra. Puede haber sido así, puede haber sido que el cristianismo existiera como una respuesta, ¿no? Como una respuesta. Bueno, la historia de Cristo, de Jesús, se discute, ¿no es cierto? La existencia de él también se discute. Hay quienes declaran que en efecto no existió y que no hay pruebas para afirmar su existencia, y otros dicen que en realidad sí existió y que toda su vida, ¿no es cierto?, ocurrió y de que no hay duda, ¿no es cierto? Pero todo eso se discute. Al menos los judíos no creían en Jesús, ¿ya? Lo llamaban, ¿no es cierto? Si ustedes ven videos de ahora de los judíos hablando de Jesús, lo llaman ese hombre que se llamaba Yeshua, ¿ya? Pero no le reconocen la existencia, ni mucho menos piensan que él es el Mesías. No obstante, existieron judíos que aceptaban a Jesús como el Mesías, aunque no como divino. Otros aceptaban a Jesús como Mesías y Dios, pero sin dejar las enseñanzas de la Torá. Por otro lado, este grupo que unía el cristianismo con el judaísmo era muy minoritario, muy minoritario. O sea, en realidad los judíos, la mayoría de los judíos no creían en Jesús. Para los judíos, Jesús de Nazaret no cumplía las condiciones para ser un Mesías. La evidencia está en algunas de las contradicciones que se forman en los siguientes versículos. Entonces, chicos, a continuación vamos a hablar de las condiciones que debe cumplir, ¿no es cierto?, el Mesías, ¿ya? Y desde la perspectiva judía, obviamente, Jesús no cumplía con estas condiciones. Por lo tanto, vamos allá. Entonces vamos a ver cuáles son estas condiciones. A partir de que David haya sido ungido como el elegido por Dios para que su descendencia sea bendecida, todos los judíos quedaron con esta expectativa profética que se hacía principalmente en Isaías. Si bien en hebreo Mesías se decía Mesías con doble S, y en griego se decía Cristo. En griego se decía Cristo, o sea, Cristo es el ungido también, se dice ungido, pero se refiere al Mesías, ¿no? Por lo tanto, los judíos le decían Mesías y los cristianos le decían obviamente Cristo. Por supuesto, esta denominación quedó mucho mejor que la tradición religiosa. Para los judíos, el Mesías era un jefe político, militar, que cambiaría las cosas en términos de gobierno, impuestos y justicia. Obviamente Jesús de Nazaret no se ajustaba a ninguno de estos preceptos. Más bien, Jesús era como un esenio, antes que un jefe militar. Bueno, estos eran los motivos por los cuales los judíos no consideraban a Jesús el Mesías. Vamos, ¿no es cierto?, entonces, específicamente a señalar estos razonamientos. Profecía 1. El tercer templo será construido. Versículo Ezequiel 37, 26 al 28.
Bueno, el tercer templo será construido. Esta es la primera profecía. Cuando llegara el Mesías, el templo que fue destruido el año 70 después de Cristo sería reconstruido para quedarse siempre. Pero esto nunca ocurrió y Jesús nunca lo realizó, pues el templo aún estaba construido, porque el segundo templo fue destruido en el año 70 y no se ha vuelto a construir desde entonces. Por lo tanto, ahí hay una razón de por qué no sería el Mesías, ¿no es cierto? Porque el templo no ha sido construido. Profecía 2. Habrá paz mundial y un desarmamiento universal y las guerras terminarán. Versículo Isaías 2.4. Ya veíamos que Isaías, ¿no es cierto? El libro de Isaías nos hablaba mucho del futuro Mesías, ¿no? Y aquí nos dice algo, o sea, la profecía 2, habrá paz mundial, un desarmamiento universal y las guerras terminarán. Cuando llegara el Mesías, el mundo estaría en completa paz y no habría ningún tipo de guerra. Y eso, bueno, no ha ocurrido ni ocurrió cuando estaba Jesús, ¿no es cierto? Profecía 3. Dios será rey sobre todo el mundo y todos lo reconocerán como uno. Ahí está el versículo de Zacarías 14.9. Y bueno, las disensiones con otras religiones y la proliferación de distintas creencias ya son evidentes y lo eran también en los tiempos de Jesús, ¿ya? Por lo tanto, ninguna de esas cosas tampoco ha ocurrido, no ha pasado, ¿ya? Y hay un versículo muy importante, un versículo muy ocupado por los cristianos para probar que el Mesías era Jesús de Nazaret. Profecía 4, el Mesías sufriente. ¿Dónde se encuentra esto? En el Isaías 53.3. Se describe al Mesías como alguien que sufrirá y cargará con todos los pecados de los hombres. Hasta aquí parece que, ¿no es cierto?, estamos hablando de Jesús. Desde una perspectiva, el versículo parece hablar justamente de Jesús de Nazaret, pero si se leen los versículos anteriores, se puede sacar de conclusión que a lo que se refiere el Isaías 53.3 no es un hombre, ¿no es cierto?, sino que es el pueblo de Israel. Además, el Isaías 52.13 dice que el Mesías sería exaltado y engrandecido, lo cual se contradice, ¿no es cierto?, con el Isaías 53.3, donde se habla todo lo contrario, ¿no? Que va a ser abuchado y todo. Debemos entender que los judíos no tenían una imagen sufriente del Mesías, sino que todo lo contrario, al Mesías lo veían como un jefe político y militar. Y hay otras contradicciones también, hay otras cosas que no coincidirían con la mirada cristiana. Por un lado, ¿no es cierto?, el Zacarías 14.9 dice: Dios será rey sobre todo el mundo. Ese día Dios será uno y su nombre será uno. ¿Ya? Claro, y acordémonos que la mirada cristiana, ¿no es cierto?, acepta la Santísima Trinidad, donde Dios es uno y trino, pero es trino, ¿no? Tiene estas tres de alguna manera características, pero es uno a la vez. Pero eso no dice, ¿no es cierto? Eso no lo dice el Zacarías 14.1, dice aquí que su nombre será uno. Por lo tanto, no podemos decir que Jesús ni el Espíritu Santo al mismo tiempo sean Dios, ¿no es cierto? Por lo tanto, ahí lo tiene un poco complicado el cristianismo, ¿no? Ahí lo tiene un poco complicado. Porque de hecho, si ustedes ven el Nuevo Testamento, recuerden que el Nuevo Testamento es cristiano, la idea cristiana de la divinidad considera al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. O sea, aquí hay tres entes separados y que a la vez son uno. Por lo tanto, es complicado decirlo, ¿no es cierto?, que para los cristianos por lo menos que sea un Dios, ¿no es cierto? De ahí también que el Juan 10.30 diga: yo y el Padre somos uno, ¿ya? Entonces hay dos personas ahí, dos nombres, por decirlo de alguna manera, ¿no es cierto? También puede verse en Números 23.19, dice: Dios no es un mortal. A Jesús se le consideraba como un mortal, después con el concilio de Nicea se le consideró que era divino, ¿ya? O una especie de semidios, como sea, ¿no es cierto? Por lo tanto, hay algunas cosas que no coinciden, ¿no?
También se dice que Jesús, que el Mesías en realidad era descendiente de David, pero Jesús, ¿no es cierto?, nació de una madre virgen, ¿no es cierto?, recordemos, y por lo tanto no podría haber descendido de David, ¿ya? O sea, él se supone, según la historia, nació ahí y no tendría ninguna descendencia. Es el argumento, ¿no es cierto?, judío, digamos, de alguna manera. Bueno, y estas serían solo algunas de las contradicciones que los judíos claman para decir finalmente que Jesús de Nazaret no era el Mesías. Finalmente Jesús fue crucificado por petición de los judíos al autodenominarse rey de los judíos, y todo esto ocurrió en el imperio de Tiberio, ¿ya? Jesús y el judaísmo. Se dice que uno de los maestros de Jesús de Nazaret fue Gilel, el sabio, quien era maestro judío muy destacado. De hecho, a este sabio una vez se le preguntó si sabía de algún método para resumir todos los contenidos de la Torá, a lo que éste respondió: no hagas a tu prójimo lo que no quieres que te hagan a ti, lo demás es comentario. Y estas palabras pudieron haber influenciado a Jesús a llevar sus propias enseñanzas, pero esta aseveración de Gilel puede ser exagerada porque la Torá no puede reducirse a eso. Podríamos decir que Jesús dejó de ser un judío o maestro ortodoxo para convertirse en un hombre que lleva a otra religión. De ahí que sus enseñanzas tuvieran que ver mucho con Isaías, Enoc, Daniel y las influencias esenias, y con Juan el Bautista. Como habíamos dicho anteriormente, Herodes era considerado un Mesías. Herodes muere y su hijo lo sucede en la prefectura de Judá. Su nombre era Herodes Arquelao, y finalmente cuando muere a este lo sucede Poncio Pilato. Poncio Pilato tuvo sus primeros fuertes encuentros con los judíos cuando propuso construir bustos de los emperadores romanos, cosa que molestó enormemente a los judíos. Las siguientes prefecturas lo único que hicieron fue aumentar el odio entre los judíos y el imperio. Los judíos pidieron a Poncio Pilato que se condenara a Jesús de Nazaret por pretender ser el Hijo de Dios. Pilato finalmente accede, pero antes de hacer algo conversa con Jesús. Pilato le dice: ¿de dónde eres? Jesús no le dice nada. Pilato después le dice: ¿no hablas conmigo? ¿No sabes que tengo el poder para liberarte y crucificarte? Jesús dice: no tendrías poder sobre mí si no se te hubiera dado de arriba. Por eso quien te ha entregado a mí tiene mayor culpa. Con esto se comenzaba la terrible historia de Jesús que tendría que pasar al ser condenado, ¿no? Básicamente los judíos no podían aceptar a alguien humano que fuera hijo de Dios o Dios mismo, como lo postula la Santísima Trinidad, mientras que por otro lado los cristianos no podían aceptar que Jesús fuera algo menos que Dios. Haciendo una analogía, podríamos decir que los judíos siempre han considerado a Dios como el rey, ¿no es cierto? Y que sería absurdo alabar al príncipe, que en este caso, ¿no es cierto?, sería Jesús. Ahora, si bien esta era una diferencia entre judíos y cristianos, también existían semejanzas. Por ejemplo, los cristianos toman el Pentateuco, la Torá, o los 5 primeros libros de la Biblia, para fundamentar el Nuevo Testamento. Y también aceptaron todo lo referente al Tanaj, incluyendo escritos apócrifos, que los judíos no estaban dispuestos a tomar en cuenta. Por lo tanto, ahí hay alguna semejanza, ¿no es cierto? O sea, los cristianos incluyen el Antiguo Testamento. Incluyen, chicos, el Antiguo Testamento. Por lo tanto, el Nuevo Testamento es distinto, chiquillos. Es distinto el Nuevo Testamento. Si ustedes lo leen, digamos, de principio a fin, se van a dar cuenta que hay una diferencia enorme. Hay una diferencia, incluso, o sea, imagínense ustedes, Jesús dice: ama al otro tanto como a ti mismo, ¿no? Ama al otro tanto como a ti mismo. Y en el Antiguo Testamento no se da algo por el estilo, al contrario. En el Antiguo Testamento, si ustedes leen, por ejemplo, el Deuteronomio 17:5, se habla sobre las personas, ¿no es cierto?, que adoran a otros dioses. Y dice el Deuteronomio 17:5: entonces sacarás a tus puertas a ese hombre o a esa mujer que ha cometido esta mala acción, sacarás al hombre o a la mujer y los apedrearás hasta la muerte.
y los apedrearás hasta la muerte. Por lo tanto, ahí ya no tenemos, ¿no es cierto?, de alguna manera lo que nos habla Jesucristo, ¿no es cierto?, que ama a todos tanto como a ti mismo. No puedo amar tanto como a mí mismo si voy a sacar al hombre y apedrearlo, ¿no es cierto? Por lo tanto, tienen sus roces el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, ¿ya? Los cristianos tratan de conciliar, tratan de ver en el Nuevo Testamento el Antiguo también, ¿no es cierto? Tratan de alguna manera de unirlo, de hacer coincidencias, ¿no? De hacer coincidencias y que incluso el Antiguo Testamento sea parte, digamos, de sus creencias, ¿ya? Por lo tanto, eso sería en cuanto a las diferencias entre judíos y cristianos. Luego de todos estos acontecimientos con Jesús y con la cristiandad, se forma para los judíos unos periodos muy importantes que son las primeras guerras. La primera guerra judeo-romana del año 66 hasta el 73 después de Cristo. Los judíos estaban descontentos de hace mucho tiempo con la imposición de los griegos de adorar a sus dioses, y este disgusto se sumó aún más cuando los romanos impusieron también ese derecho. Quizás podríamos decir que este odio se originó con el reinado de Calígula, quien ordenó que se le adorara como a un dios. En cualquier caso, la primera guerra judeo-romana comienza el año 66 en Cesarea. En todo caso, más que una guerra entre judíos y romanos, se desarrolló una guerra civil entre judíos y griegos. Se dice que fue civil porque los judíos de las altas esferas estaban helenizados desde la época de los macabeos. De aquí que se propagara el odio a los griegos. Este odio terminó en la primera guerra judeo-romana en el reinado de Tito, lo cual significó una gran baja para los judíos, pues se destruyó el segundo templo de Jerusalén. Cuando los griegos trataron de linchar a los judíos sin ser auxiliados por el gobierno romano, estos comenzaron a tomarse Jerusalén, lo que obligó a las fuerzas del imperio a sitiar Jerusalén el año 70. Los celotes, recuerden esta facción, ¿no es cierto?, que era más revolucionaria, reaccionaron de la peor forma en la localidad de Masada, pero los romanos fueron más fuertes y entraron en Masada. Los sicarios se suicidaron colectivamente antes de ser eliminados por los romanos. La derrota de los judíos en esta guerra se debió en gran parte a la división que tenían en esos días. Ciertamente, dos líderes judíos actuaban casi separadamente. Eleazar ben Simón, líder de los celotes que ocupaba Antonia y el templo, y Simeón ben Gioria, que era el líder de los sicarios que dominaba la parte alta. La caída de Jerusalén fue estrepitosa y solo quedaban 3 centros judíos de resistencia, que eran Herodio, Maqueronte, Masada y Judea, que finalmente fueron tomadas definitivamente por la armada de Tito. Sin embargo, esto no significó el término del sentimiento antisemita que se tenía contra los judíos, al contrario, seguiría con aún más fuerza. Y bueno, la segunda guerra judeo-romana se inició el 115 hasta el 117. En la época de Trajano, los ciudadanos romanos en Judea tenían prohibido el estudio de la Torá y debido a la medida, los judíos apoyaron a los partos. Recordemos, ¿no es cierto?, entonces en nuestra breve historia de Roma que hemos organizado como podcast, que ya está, ¿no es cierto?, usted la puede ver, que los partos, recordemos que los partos eran enemigos brutales de los romanos, eran unos enemigos que siempre estuvieron y siempre dieron dolores de cabeza. El ataque concreto de los judíos fue rebelarse con sus conciudadanos, y estos eran, ¿no es cierto?, conciudadanos griegos, por lo que el imperio tuvo que reaccionar en diferentes localidades, en Cirene, Egipto, Mesopotamia y Chipre. Finalmente, el imperio romano pudo sofocar la rebelión de los judíos, no sin antes dejar una estela de gran resentimiento. Y en efecto, se va a originar otra guerra, una tercera guerra judeo-romana en el año 132 al 135. Esta tuvo lugar en el imperio de Adriano, quien quería asegurarse que no existiera ninguna otra rebelión judía. De hecho, Adriano quería de una vez por todas civilizar a los judíos e incorporarlos a la cultura grecorromana. Uno de los líderes que llevará esta rebelión será Simón Bar Kokhba, quien será considerado un mesías en la religión judía. Y esto se debe a que en Números 24:17 dice: bajará una estrella de Jacob.
y Bar Kokhba se llama hijo de la estrella, por eso lo consideraban un mesías. Lograron derrotar a la 10ª legión romana en Jerusalén y a la 22ª legión de Egipto. Sin embargo, las fuerzas del imperio siguieron siendo innumerables y las consecuencias para los judíos fueron desastrosas. Se les prohibió la circuncisión, el calendario judío, y se ordenó el asesinato de los judíos más intelectuales. Finalmente, el emperador Adriano convirtió a Jerusalén en una polis griega y tal como lo había deseado. Lo único que quedó más o menos en pie en Jerusalén fue el Muro de las Lamentaciones, que fue un recuerdo dejado por Tito para que los judíos no volvieran a rebelarse. Y es así, chicos, que hemos terminado la historia de los judíos, al menos de la parte, ¿no es cierto?, desde Abraham hasta las guerras, ¿no es cierto?, judeo-romanas. La importancia del mundo judío en nuestra era es decisiva, y aquí podemos entender sus orígenes y las razones que tienen para seguir permaneciendo en pie. Desde aquí podemos tener una imagen del pasado para seguir continuando con esta amalgama de filosofía y religión que se dará a lo largo de la Edad Media. ¿Cómo podremos comparar y analizar las demás religiones como el cristianismo y el islam? En lo sucesivo, atengámonos a atender la cultura judía y así iremos en orden ascendente. Más allá de la creencia que se tenga, es innegable el furor con el que llevaron a cabo sus ideas los judíos, ¿no? Bueno, chicos, esto ha sido la historia del judaísmo, un poco, ¿no es cierto? En el blog lo tenemos como primera parte, pero también hay una segunda parte que nosotros hemos hecho de la historia del judaísmo. Vamos a ver si en el futuro a lo mejor también podemos repasar la segunda parte que está en el blog. Ojo, está en el blog. La segunda parte de la historia de los judíos está en el blog. Por lo tanto, usted la puede ver y no hay ningún problema, ¿no? El tema es que no sé si lo veremos más adelante aquí en los podcasts. Pero si usted tiene curiosidad, usted puede ver la historia del judaísmo, la segunda parte, que se llama Los Sabios Rabinos. Los Sabios Rabinos, que es bastante interesante porque aborda los periodos, ¿no es cierto?, de interpretaciones de los judíos, sus libros, los problemas que también tuvieron por la Santa Inquisición, ¿no? Y lo abordaremos hasta el siglo XVI, hasta el siglo XVI, perdón. Hasta el siglo XVI lo abordaremos, la segunda parte de los judíos. Bueno, si hay algún judío que está escuchando este podcast y le parece que hubieron muchas imprecisiones o quizás solo algunas, bueno, le agradecería que lo dejara en la caja de comentarios, ¿no? Y perdón, ¿no es cierto? Perdón si hay algo que donde pudo haber un error o algo así. Yo no busco ofender a nadie, solamente dar esta perspectiva, ¿no es cierto?, de la historia del judaísmo. Y por supuesto, perdónenme de antemano por la pronunciación quizás que tuve de ciertos conceptos, ¿no es cierto?, que hemos visto. La verdad es que no sé hablar hebreo, digamos, lo veo así tal como está latinizado el lenguaje, entonces pido las disculpas de antemano, ¿no? Y por cualquier cosa que pudiera ocasionar. Bueno, chicos, y eso ha sido todo. Fue un podcast largo, la historia del judaísmo. Después vamos a ir con los cristianos, los musulmanes, así que va a ser muy interesante. A medida que vamos avanzando en el tiempo, vamos conociendo más cosas. Muchas gracias, que estén muy bien. Den like, comenten, suscríbanse, compartan, accedan al blog que está en la descripción del video. Que estén muy bien. Chao.